el nuevo nacimiento. Así que todos tomando nota, vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, una de las verdades de los fundamentos vitales para el cristiano. Repito, porque vamos a hablar de lo que creemos, en qué exactamente creemos, en qué está basada nuestra fe, ¿sí? En qué está basada nuestra fe. Y hoy nos toca, y hablaremos de muchas cosas, vamos a tener tiempos bien especiales y aprender, algunas refrescar, ¿sí? Algunas, nosotros mientras preparábamos esta, wow, mira, refrescar, todos estamos aprendiendo. Cuando tú dejas de aprender, vas a dejar de crecer. En la palabra siempre tienes que estar aprendiendo, estar en modo aprendiz, siempre estar recibiendo, porque Dios siempre tiene algo que edificarte en tu vida. Así que hoy vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Bueno, hay un pasaje, ahí está Sonia, dice, con mi combo cristiano, su combo de discípula. ¿Ok? Y Jessica también puso que tenía allí su combo, armada con su combo, así es, esa es la actitud. María Laura, buenas noches, bienvenida a todos los que van llegando. Recuerden su combo: cuaderno, Biblia y lápiz o dispositivos, si la Biblia la tienen donde como tengan la Biblia. Y lentes. Y los que somos un poquito más bendecidos, ¿qué? No sé. Reverdecidos. Rejuvenecidos. Unos lentecitos. Pero es los combos necesarios para que nos metamos juntos. Hoy vamos a repasar juntos aspectos de la palabra. Decíamos que hoy vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, una de las verdades vitales de lo que creemos, en lo que se a partir de allí empieza toda nuestra vida. Amén, amén. Nuestra vida cristiana. Vamos a ver un poquito. Yo quiero para eso que ya empiecen a notar la primera cita. En un momento fue una entrevista casi que clandestina que tuvo un personaje con Jesús, con el Maestro, con nuestro Señor. Él estaba muy inquieto, en él habían cosas que estaban sucediendo, pero él era un hombre de estos de los fariseos, reconocido, intérprete de la ley. Recuerden que cuando Jesús vino, él se topó con estos intérpretes de la ley, del Antiguo Testamento, de los profetas, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, de los profetas mayores, menores, conocían los salmos, conocían todo el Antiguo Testamento, eran supuestos eruditos, expertos en las Escrituras. Y uno de ellos tiene algo, le pasa algo cuando conoce al Señor Jesús. Y él programa una cita con él. Se tiene una cita al secreto de noche y tiene un tiempo bien especial con Jesús. Y miren lo que basó la conversación. Dice que vino a Jesús de noche. Estamos hablando en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro o Rabí, sabemos que has venido de Dios. El hombre estaba tocado, algo estaba sucediendo. Porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Eso es verdad. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Fue lo primero que le respondió Jesús. No le dijo más nada, no le dijo: ay, qué bueno que te sientes bien, ay, qué bueno que estás viviendo eso, que estás reconociendo que yo vengo de Dios. No. Lo primero que Jesús le dijo lo básico, de lo que quiero que entiendas, le dijo: de cierto. Cuando el Señor dice esta frase, de cierto, es porque quiere como que presta atención. Es importantísimo lo que te voy a decir, es vital lo que te voy a decir. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre? Lo dejó loco esto le explotó la cabeza al erudito del Antiguo Testamento. Él no entendía porque ellos no podían comprender esto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, otra vez afirmando, vital, importante, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Note que dice el versículo 3, no puede ver el reino de Dios.
Versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo sigue indagando sobre esto y él le dice, tú no eres maestro, pues, y no sabes estas cosas, porque esto es algo vital de nuestra fe, el nuevo nacimiento. Necesitamos cada persona que tiene un encuentro con el Señor, que quiere tener acceso, y ahorita vamos a ver un poco con profundidad esto, a la vida eterna, necesita vivir un nuevo nacimiento, necesita experimentar un nuevo nacimiento. Entonces, amor de mi vida, en unos días cumpleaños. Así que, miren, te quiero preguntar, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario? Vamos a ver un poquito eso. Allí, para comenzar, la primera respuesta, porque tiene varias, ¿no? Necesitamos ir a Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo está enseñando algunas cosas a la iglesia en Tesalónica, pero le dice en el versículo 23 que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Le está hablando, bueno, que Dios te santifique, te purifique, haga la obra en ti, pero dice, y conocer todo tu ser, y expone y dice qué es lo que compone nuestro ser. Dice cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Allí queda bien explícito que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que en Génesis capítulo 1 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que esa naturaleza de esa Trinidad el Señor le impartió sobre nosotros y nosotros venimos a ser tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú y yo nacimos de vientre de nuestra madre, ¿ok? Nacimos en cuerpo y alma, Sin embargo, el espíritu no nació. El día, por ejemplo, mi cumpleaños, el día que yo nací, 27 de marzo. El 27 de marzo, el 10 de diciembre, la fecha que te tocó, que es tu cumpleaños, naciste en cuerpo y alma, pero tu espíritu no. ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdate que desde el momento en Génesis capítulo 3, que el hombre pecó, vino una naturaleza pecaminosa, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Romanos 3:23, Romano 3, todo Romano 3, pero por ejemplo el versículo 10 que dice, no hay justo ni aún uno, no hay nadie que haga lo bueno, Romanos 3:10. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, aquí tengo los apuntadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando está diciendo que estamos destituidos de la gloria de Dios, es que espiritualmente estamos separados, estamos muertos. De hecho, hay otro texto, lo anoté, Efesios capítulo 2, versículo 1, si no me equivoco, por ahí está, que dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aunque nacimos de cuerpo y alma, el espíritu no nació. El espíritu no nació el día que nació este cuerpo, ¿sí? Nacimos, repito, cuerpo y alma. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa palabra muerto estamos hablando de que nacimos espiritualmente separados de Dios. Había un abismo por consecuencia del pecado de Adán.
¿Qué pasó con Adán? Adán no solo nos heredó una naturaleza pecaminosa, de Adán heredamos la separación espiritual de Dios. Vea lo grave del asunto. De Adán no solo recibimos esa naturaleza que es inclinada al pecado, el cuerpo es inclinado a lo corrupto digo, a lo malo, a lo pecaminoso. Lo vemos con los niños que desde pequeños mienten, que chisme, que el enojo, y nadie los enseña, es una naturaleza. Pero eso en el cuerpo y en el alma, pero nacimos entonces espiritualmente separados, donde no hay una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nacemos físicamente, alma y cuerpo, no nacemos en el espíritu. Ahora, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque es ese espíritu el que se conecta con Dios, porque es ese espíritu el que va a ver a Dios. Cuando Jesús le está diciendo, fíjate que se lo dice en el versículo 3 y en el versículo 5 de Juan 3, le dice, porque de cierto te digo, que quien no nazca de nuevo, no puede ver. Y en el versículo 5 le dice, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar. O sea, que la única manera de ver y de entrar al reino de Dios es con un nacimiento espiritual. Es entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, que si usted sigue el pasaje, por ejemplo, en el versículo 15, Él le dice, para que todo el que crea en Él, en Jesús, en este caso, en Jesús, tenga vida eterna. Entonces, nacimos físicamente en cuerpo y alma, pero el espíritu no. Nacimos espiritualmente muertos delante de Dios. Es decir, amor, para de alguna forma darle todo el énfasis a lo que estás compartiendo, lo único que puede tener contacto con Dios es el espíritu. Lo único que puede conectarse con Dios, lo único que puede tener acceso a Dios. Por eso dice que estamos destituidos, todos, porque todos estamos destituidos. Y hay gente que lee este texto y dice, pero ¿por qué si yo soy bueno? Pero ¿por qué si yo hago cosas buenas? Pero dice, ¿por qué todos pecaron? Si yo soy alguien bueno, dice todos. Yo no he matado, yo no he violado. Pero ¿por qué? Porque no podemos tener acceso a Dios a menos que no sea con nuestro espíritu. Y mira lo que dice para corroborar lo que estás diciendo. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Es un texto que hemos escuchado. Acuérdate del Creador en los días de tu juventud, pero no leemos lo que sigue más adelante. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, volverá entonces al polvo, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue el cuerpo vuelve a la tierra. Dice, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. El espíritu, el cuerpo no va a Dios. El alma va a Dios solo si el espíritu, solo si va con el espíritu, solo si resucita, si nacemos espiritualmente. Entonces, lo único que vuelve a Dios, lo único que nos conecta con el Señor, con el reino de Dios, con el reino de los cielos, es el espíritu. Y la única manera es con ese nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, no podrás ver no podás entrar. No podás entrar, no te ver, es como para un tiempo aquí, presente. O sea, ahorita, para que tú tengas acceso a lo espiritual, para que tú tengas acceso a la vida del espíritu, a la vida con Dios, a ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y le dice, pero luego cuando ya tú te vayas de aquí, cuando tu cuerpo ya se termine, tu vida acá, terrenal, puedas entrar en el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué podemos decir que es nacer de nuevo? Definitivamente, y el Señor lo dice allí, es nacer de arriba, no de carne, no de sangre. Nacer de nuevo es un cambio de corazón. Nacer de nuevo es un acto de Dios donde Él imparte vida eterna,
donde de Dios, como leíamos en Eclesiastés, donde Dios imparte vida a nuestro espíritu. Entonces, antes de conocer al Señor éramos cuerpo y alma, donde lo que predominaba era el cuerpo y era el alma. Pero al conocer a Dios, al tener ese encuentro con Jesucristo, al creer en el Señor Jesucristo, nacemos de arriba. Y es en ese instante donde entonces nuestro espíritu es vivificado, donde nuestro espíritu resucita, porque estaba muerto. Entonces es un acto de Dios que imparte vida, que para impartir vida, y en este caso vida eterna. Repito la cita de Juan 3, fíjate que él le dice: para que todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿Sí? Seguimos entonces con la cita de Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:45. Dice, así también, bueno, este texto, este pasaje de Primera de Corintios 15, sería bueno que lo leyeran, lo estudiaran. Todo ese capítulo todo el capítulo de Primera de Corintios 15, es tremendo. Luego vamos a ver otras cosas más adelante en otros discipulados, cuando hablemos de otros temas, de cosas que acá el apóstol dice tremenda, el apóstol Pablo. Pero dice el 45, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Note, alma viviente. Es decir, solo era cuerpo y alma. ¿Ok? Por eso era alma viviente. Si de alguna forma su parte intangible solo era alma, ¿ok? Por eso dice alma viviente. Pero dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? Es Jesús, ¿ok? Cuando aquí hablan del postrer Adán, es Jesús, se está refiriendo a Jesús, que dice que es espíritu vivificante. Y aquí está lo que el Señor realmente quiere establecer. Él quiere establecer el orden correcto. Cuando se nace de nuevo, la persona es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que es predominantemente espíritu. Lo que predomina, lo que de alguna forma gobierna, lo que es espíritu. Ya no es el cuerpo, ya no es las emociones, el alma, ya es el espíritu. Así es. Así que tremendo esto cuando dice que el primer Adán. Ahora tú y yo venimos de ese primer Adán. Todos, ¿sí me captan? Por eso dice, todos estamos destituidos. Todos, ni uno solo es justo, dice. Todos estábamos muertos. ¿Sí? Por eso Efesios 2:1 dice, y estando muertos en tus delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Porque estábamos todos muertos. ¿Por qué muertos? Porque no teníamos el espíritu vivo. No habíamos nacido espiritualmente. ¡Salud! Ay, perdonen. No habíamos nacido de nuevo. Perdón, un momento. Entonces podemos decir, y te hago la pregunta mientras pasas allí el estornudo, ¿qué ocurre cuando alguien entonces experimenta ese nuevo nacimiento? ¿Qué pasa en la vida de alguien? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en el momento que esa persona dice, bueno, yo creo en Jesucristo, lo confieso mis pecados, que son cosas elementales para ese nuevo nacimiento? La Biblia habla de una palabra que en dos momentos se menciona. La primera está en Mateo 19, 25, versículo 25, la menciona Jesús. Y la segunda vez está en Tito capítulo 3, versículo 5. Yo quisiera que usted me acompañara un momento a leerla. Tito capítulo 3, versículo 5. Permíteme llegar allí. Tito 3:5. Mire lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso no podemos ser salvos porque somos buenos, porque hacemos buenas obras de caridad, porque vamos a la iglesia, porque no somos salvos por eso. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Oiga bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Yo creo que, amor, lo que primero que ocurre cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento es esta obra. Miren, y no hay milagro mayor que este. Yo quiero que ustedes hoy entiendan que no hay mayor milagro que este. ¿Por qué? Porque este es el milagro donde el Espíritu vuelve a nacer, donde donde realmente venimos a la vida. Es un milagro increíble que solo a través de lo que Jesús hizo. Por eso es importante entender de que no es porque yo soy de tal religión, no es porque yo voy a una iglesia, sino lo que Jesús hizo es lo que produjo, lo que hace que yo experimente el nuevo nacimiento. Cuando yo creo, no solamente creo, sino deposito mi confianza absolutamente en lo que Él, en la obra redentora, salvadora de la cruz del Calvario, entonces vengo a experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y en qué consiste? En lo primero es regeneración. ¿Qué es regeneración? Es básicamente lo mismo que el nuevo nacimiento. Es un cambio de alguna forma de naturaleza. Ocurre un milagro, el Espíritu viene a la vida, por eso hablamos de nacer de nuevo, porque el Espíritu realmente viene a la vida y esa persona deja de ser una persona que solamente hago su cuerpo por su cuerpo y por su alma, sino ahora se convierte en una persona predominantemente espíritu. Se convierte en una persona predominantemente espiritual porque nació de nuevo. Entonces experimenta la regeneración. Es un cambio de naturaleza que lo produce el Espíritu Santo. Esto es increíble, amado. Es una obra. Esto es un milagro asombroso. Esto es el milagro mayor. Y usted dirá, pero esto es mayor que ver a un paralítico levantarse. Sí, porque eso es un milagro en el cuerpo, que es tremendo ver cosas sobrenaturales acá en la tierra, pero el milagro de que el Espíritu vuelva a la vida, de que el Espíritu nazca de nuevo, no lo supera absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque es lo que permite, recuerde, ver y entrar al reino del Señor. Amén. Es lo que nos permite, esa resurrección espiritual es lo que permite ver ahorita mientras estamos en este cuerpo, y cuando ya no estemos acá nos permitirá entrar en el reino de Dios. Amén, amén. Amor, ¿qué más ocurre cuando nacemos? Ocurre una resurrección espiritual. Ocurre una resurrección espiritual. Yo quiero que ustedes entendamos que, y lo comprendamos nosotros, de pronto usted está afirmando esta verdad hoy, esta convicción, esto es vital para ABC del cristiano. ABC de nuestra vida cristiana. Es convicción, ¿sí? Es convicción. Entonces, ¿qué pasa? Somos regenerados, ¿ok? Experimentamos una resurrección espiritual, porque la verdadera muerte es la muerte del espíritu. La verdadera muerte es la muerte del espíritu. ¿Por qué usted no y yo no vamos a entrar al cielo? Porque somos evangélicos, porque somos de tal religión, o porque usted era buena gente, o porque usted ayudaba a los pobres. El nuevo nacimiento no le pertenece a una religión. Eso es correcto. El nuevo nacimiento no le pertenece a una religión. El nuevo nacimiento le pertenece a quien crea en Jesucristo. Amén. A quien confiese con su boca, como lo dice por allá, si no me equivoco, Romanos, a quien crea con el corazón y confiese con la boca. Entonces, por eso no es que esta religión sí y esta no, y nosotros sí y aquellos no. El nuevo nacimiento no le pertenece a una religión. Es de aquel que crea en el Señor Jesucristo. Entonces, experimentamos resurrección espiritual. Esta es la verdadera resurrección. Y entonces allí es donde podemos decir, venimos a la vida de verdad, venimos a la vida. Por eso dice Efesios 2, y Él os dio vida juntamente con Cristo. Yo creo que otra cosa es que nos volvemos participantes. Oiga esto, Dios es tan tremenda su obra redentora que Él no se quedó solamente para salvarnos y hacer que nuestro espíritu vuelva a vivir, sino que Él nos hizo participantes. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo ya va, no lo anotamos. Espérese un momento. O es primera de Pedro 2. Yo creo que es primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Tenga ahí que estamos en vivo.
No anotamos la cita. Primera de Pedro. Ahorita ya se la sí. hace buscar. Habla de que somos participantes de la naturaleza divina. Dice, y Él nos dio, lo más tremendo es que nos hizo participantes. ¿Y por qué? Porque el Espíritu es un conector, es un pedazo de divinidad, en el buen sentido de la palabra, en nosotros. ¿Ok? Es por ello que allí es donde viene a morar el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Imagínense, usted y yo nos volvemos recipientes del mismo Dios en nosotros. ¿Y cómo nos volvemos recipientes? Porque el Espíritu nuestro viene a la vida a través del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando una persona nace de nuevo, experimenta regeneración. ¿Ok? Experimenta un cambio de naturaleza, todo cambia, todo en él cambia. Una persona que me diga, pero es que yo estoy yendo a la iglesia, pero su vida no ha sido transformada, pero no ha pasado nada, lo más seguro es que no ha vivido un nuevo nacimiento. Está allí, y yo le voy a decir algo hoy, se puede estar mucho tiempo en una iglesia y no haber nacido de nuevo. Se puede estar mucho tiempo en un lugar donde usted se congrega y no haber nacido de nuevo. Esta enseñanza no solamente es para que tú la pongas como cimiento de tu fe, sino para que hoy tú puedas revisarte. Yo nací de nuevo, yo viví un nuevo nacimiento. Mi espíritu está vivificado, mi espíritu está conectado a Dios. Son preguntas que necesitamos hacer. Así la cita es segunda de Pedro 1:4. Sí, estaba yo la primera de Pedro 1:4, ahora 2:4. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué otra cosa ocurre? Un temperamento modificado. Cuando alguien nace de nuevo, su temperamento viene a ser tocado, impactado. Ahí es donde vivimos la transformación, los cambios verdaderos. Una persona que de pronto era demasiado agresiva, que de pronto era demasiado violenta, que de pronto experimenta una transformación tremenda, porque al nacer de nuevo vive la regeneración, viene a ser participante de la naturaleza divina, vive resurrección espiritual y obviamente experimenta una transformación, y es allí donde su temperamento es modificado. ¿Ok? Su temperamento es transformado. Si era demasiado violenta, de pronto demasiado cerrado, demasiado tímido, demasiado melancólico, hoy por todo una lloradera, por todo es una no sé qué, porque no habían cosas que estaba ya estaba chillando. Entonces su temperamento viene a ser modificado, pasa a ser una persona diferente porque nació de nuevo. Ya no es alma viviente, ya no es alguien que rige su vida, que es el alma, su mente, sus emociones, sus sentimientos. No, ya no es. Él es predominantemente espíritu porque experimentó un nuevo nacimiento. Los intereses. Eso está muy bueno. Los intereses. Miren, cuando alguien vive un nuevo nacimiento, los intereses se ligan a los intereses de Dios. Los intereses se ligan a los intereses de Dios. Es decir, porque somos, como dicen por allí, nos volvemos uno con Dios. Corintios, sí. Primera de Corintios. Me uno a Él. Me vuelvo uno con Dios. ¿Sí recuerdan cuando Jesús en Juan 17 oró, Señor, así como somos uno tú y yo? Hablaba también de los cristianos, de ellos también sean unos. Y una unidad también que ocurre entre los nacidos de nuevo, entre los redimidos. Pero también, ¿qué ocurre? Que mis intereses son cambiados. Ahora todos mis gustos, lo que yo quiero, mis anhelos se vuelven a los de Dios, porque mi espíritu está ligado al de Él. Yo estoy conectado, es decir, mi fuente de energía ahora está conectada directa
al Señor, y por eso mis intereses cambian, mi perspectiva de vida cambia, lo que yo quiero hacer cambia. Por eso alguien dice, bueno, yo quería era esto en mi vida, y eso da un giro, porque ahora mis intereses se ligan, y esto cómo beneficia al reino de Dios, y esto cómo hace para que Dios, porque lo que yo quiero, mis gustos, mi todo, es transformado cuando yo nazco de nuevo. ¿Ok? Esos son de las cosas que suceden. ¿Qué otra cosa sucede? Se produce lo que se llama la piedad. Para los que están tomando nota. Se produce la piedad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la piedad? Piedad realmente es esa devoción. Es esa inclinación. Esa inclinación a lo espiritual. Eso. Que antes uno pudiera decir, antes de conocer a Cristo, nosotros no leíamos la Biblia, no teníamos interés en leer la Biblia. Por ejemplo, al nacer de nuevo se despierta algo, se despierta ese interés hacia lo espiritual, hacia la oración, hacia conocer más de Dios. Entonces ese que se produce en la piedad es que como nacimos espiritualmente, ahora nos inclinamos hacia las cosas espirituales. Entonces la misericordia, la compasión, nacemos a la fe, la devoción al Señor, el compromiso con la iglesia, porque como quiero recibir, quiero estar en contacto también con otros que han experimentado lo mismo. Poderoso. Eso solo es producido por el nuevo nacimiento. Amén. Yo te pregunto, ¿tú naciste de nuevo? Eso te lo tienes hoy que preguntar. Hoy. Y si tú crees hoy, tú tienes que ir hoy al Señor, y ahora al final vamos a hacer una oración, y tú tienes que decirle, Señor, quiero vivir verdaderamente el nuevo nacimiento, experimentar un encuentro con la cruz del Calvario de verdad, y no con una religión, y no porque tus emociones fueron tocadas. Yo voy a la iglesia porque me siento bien, porque hay algo que pasa en mi alma, pero es que eso no es suficiente, es mejor dicho, eso no es nada. Porque todo está en nacer de nuevo, todo está en vivir el nuevo nacimiento. Se produce esta piedad. ¿Cómo vamos a ser compasivos con un nuevo nacimiento? ¿Cómo vamos a ser personas que amen las almas, al que se pierde, al que está muriendo, que sabemos que si se va hoy, porque el COVID, la nueva cepa lo tomó y de forma súbita se lo llevó, no, y se va a ir sin Jesús? Entonces yo digo, no puedo dormir. La gente está muriendo físicamente, pero no solamente físicamente, están muriendo en su muerte segunda. El nuevo nacimiento me inclina hacia lo espiritual. Alguien una vez dijo, el que nace una vez, muere dos veces. Wow. Pero el que nace dos veces, muere una vez. Una sola vez. El que nace una vez muere dos veces. Pero el que nace dos veces muere una sola vez. ¿Y a qué se refiere eso? Que aquel que solo nació en cuerpo y alma, obviamente va a sufrir lo que todos vamos a sufrir, la muerte física. Pero quien nació solamente de cuerpo y alma va a vivir la muerte física, pero también la muerte espiritual. Eternamente muerto, separado de Dios. Pero aquellos que hemos nacido dos veces, nací el 27 de marzo, el 10 de diciembre, pero también hay otra fecha. Para mí es el 27 de marzo y el 25 de febrero. ¿Sí? Aquel que nació dos veces, una la física y otra la espiritual, solo va a haber muerte una sola vez. ¿Qué es la muerte física? Es la muerte física que todos vamos a vivir, a menos que Cristo venga antes con el rapto. Pero es bien interesante esa frase. Ahí Gerardo Andrés León la escribió para que usted también la anote. Amén. Otro que ocurre cuando vivimos el nuevo nacimiento es obviamente la vida eterna. Amén. La vida eterna. Queridos hermanos, el espíritu es inmortal, pero también el alma es inmortal. Óigame esto. Lo único que entrará, lo dijo Jesús, Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. El 3 y el 5. Versículo 5. Entrar. Cuando hablaba de entrar. Porque ver está hablando de aquí, este tiempo. de aquí, de ver lo espiritual, de
experimentar el reino de Dios, entrar, es la vida eterna. Solo los que nacen de nuevo. No es ni siquiera la gente buena y bonita que wow, que iba de vez en cuando a la iglesia. No es la gente que bueno, pero que daba a los pobres, se ayudaba, de vez en cuando mandaba una ofrenda. No, el que nace de nuevo. Y yo creo que esto es quizás de los efectos más poderosos, más importantes del nuevo nacimiento. Es la vida eterna. Pero yo quiero explicarles esto de manera muy sencilla. Usted y cualquier persona, óigame esto, cualquier persona, ya sea que no tiene a Jesús o que tiene a Jesús, es inmortal. Óigame esto, van a morir físicamente, su alma va a vivir, pero óigame esto, la diferencia es dónde. Porque lo que puede entrar al reino de los cielos es el Espíritu. Cuando una persona no nace de nuevo, no tiene acceso al reino de los cielos. Y es por eso que va a la muerte eterna. La separación. ¿Okay? Que la Biblia lo habla claro, la Biblia no lo esconde, la Biblia no le pone, ay, para que no se sientan mal. Aleluya. Se nos pausó un momentico, tuvimos una pausa del internet. Pero aquí estamos. Al parecer está echando broma el internet, pero acá estamos. No vamos a permitir que terminemos, que no cerremos esto, porque es importante que te quede clara la verdad, esta fundamental del nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo alguien tiene acceso a la eternidad? Porque nace de nuevo. Cuando le hablaba de la inmortalidad, ¿ok? Las personas mueren físicamente. El que no nació de nuevo, su alma sigue viviendo, pero va a ir a la eternidad sin Jesús. Va a ir al infierno, va a ir al Seol o al Sheol, que es un lugar ahorita que está en el centro de la tierra, ¿ok? Donde todos los que mueren sin haber nacido de nuevo, sin Cristo, van a ese lugar que es de tormento, pero luego que todo acabe y que ya el Señor juzgue al mundo, a las naciones de la tierra, dice que el Satanás y todos los que estaban allí con él van a ir al lago de fuego. Es decir, eternamente a vivir el tormento. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, al partir de acá, seguimos vivos. Y no solo nuestra alma, no somos alma viviente, somos espíritu vivificante y vamos a ir directo a la presencia del Señor, a estar con Él, a la eternidad con Él. Entonces, uno de los efectos, y yo diría el más importante del nuevo nacimiento, es que te asegura la eternidad, que te asegura la vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. Entonces, cuando cree, viene, nace de nuevo, no se pierde, sino tiene vida eterna. Otro efecto, ya para ir cerrando, es que venimos a ser morada del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Se lo leo porque me encanta como dice esta versión. Efesios 1:13 dice: en Él, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aleluya. Es decir, que al creer en el Señor, al recibir la palabra, al recibir el Evangelio, que es el Evangelio, las buenas noticias, enseguida que tú hiciste la confesión, que hacemos la confesión, vino como un sello, ese sello de pertenencia y ese sello donde el Espíritu Santo viene a vivir, a habitar en tu vida. Somos morada del templo, somos morada del Espíritu Santo. Ahora, mi amor, en base a todo esto, hemos aprendido qué es el nuevo nacimiento. Hoy hemos aprendido lo que significa y por qué es indispensable, no más que necesario, indispensable nacer de nuevo. No hay otra alternativa para
tener aquí, ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Recuerden, Juan 3 y versículo 5, versículo 3 y versículo 5. Lo segundo, hemos visto qué ocurre cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento. Ocurre regeneración, hay un cambio de naturaleza que produce el Espíritu Santo, resurrección espiritual, participamos de la naturaleza divina, nuestro temperamento es modificado, es la obra regeneradora del Espíritu de Dios en nuestras vidas, somos transformados, nuestros intereses son ligados a los intereses de Dios, nuestra perspectiva de vida cambia, nuestros gustos, lo que queremos, lo que soñamos, nuestros planes de vida, nuestros sueños, todos ahora están conectados porque nacimos de nuevo. Ahora somos no solo alma viviente, somos espíritu vivificante. Se produce la piedad, la compasión, el fervor, la adoración, el anhelo por Dios, la misericordia por los que necesitan la verdadera. Número otro, ocurre la vida eterna. La vida eterna se produce por el nuevo nacimiento, porque solo el Espíritu puede entrar al reino de Dios y nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Ahora lo tercero y último para que aprendamos hoy del nuevo nacimiento, en conociendo esto, mi amor, ¿cómo deberíamos predicar? ¿Cómo deberíamos hablar, compartir el mensaje del Evangelio para asegurarnos que ocurra? Y digo predicar, pero también me atrevería a decir cómo deberíamos discipular, cómo deberíamos consolidar, cómo deberíamos llevar a la gente a esto. Sí. Cuéntame. ¿Por qué nace todo esto? Porque nosotros como líderes, como cristianos, a veces estamos en esta vida cristiana, en nuestra diario vivir, y damos por sentado de que la gente que tenemos alrededor, célula, familia, amigos, que han escuchado el mensaje de Dios, que han escuchado la palabra, ya creemos que han nacido de nuevo, ¿no? O pensamos que todos los mensajes que nosotros impartimos van dirigidos hacia ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo deberíamos predicar para asegurarnos de que esa persona que estamos discipulando, que estamos afirmando, a la que estamos acompañando en un proceso de crecimiento, cómo asegurar de que nació de nuevo? Yo pienso que todo parte desde el mensaje que nosotros damos, el mensaje que nosotros compartimos. Si nosotros siempre, en este caso como predicadores, nosotros siempre nos enfocamos en ministrar al cuerpo y al alma. Y cuando hablo al cuerpo, es solo mensaje, cuerpo y alma. Cuando hablo de eso, es mensaje solamente de motivación, de positivismo, de todo va a estar bien, no va a haber problema, el cuerpo y el dinero, y Dios te va a proveer, ¿sí? Y no nos enfocamos en un mensaje espiritual, un mensaje que vaya al espíritu, que obviamente los mensajes del espíritu no son nada como famosos o muy populares o muy que la gente de pronto, aunque obviamente ya vamos a ver algunos casos que sí, que la gente te va a decir, ay, como cuando tú le hablas de fe y que Dios te va a prosperar, pero va mucho en el mensaje que nosotros impartimos. En cuanto de nuestra predicación tiene ese basamento que va directo al espíritu. Entonces es un mensaje que vaya más al espíritu que al alma. Porque acuérdate que cuando un mensaje va al alma, dura lo que duró aquella semilla que cayó junto al camino, que lo leímos ayer, en Marcos capítulo 4. Que esa semilla duró, pues, dice el texto que la gente la recibe con alegría, sí, qué emoción, me ministró, me sentí tan bien. Pero cuando vino el sol, pero cuando vinieron las aves, pero cuando vino la preocupación, se secó, vinieron las aves y se robaron la palabra. O sea, pasó una serie de cosas que se robaron esa palabra porque fue enviada, fue solamente transmitida al alma, no al espíritu. Entonces, nosotros como predicadores, usted que tiene una célula, usted que tiene un grupo Go, usted que está empezando a conocer al Señor, todos somos predicadores. No, por eso la disciplina, y por eso Germán decía al principio, discipulado es disciplina.
Por eso entonces nosotros necesitamos esa disciplina con la palabra. De tener, de conocer, de manejar, de que cada mensaje nuestro tenga una base bíblica, y más allá de hacer llorar y de que la persona salga impactada, emocionada, sea un mensaje que vaya y traiga vida al espíritu. ¿Me entiende? Entonces necesitamos revisar un poquito nuestros mensajes. Necesitamos revisar la predicación que estamos enviando y hacia qué área, cuerpo, alma, espíritu, hacia qué nos hemos enfocado. Porque obviamente si yo voy solo al alma, por supuesto la persona no va a crecer, no va a madurar, no va entonces a dar los cambios. A veces tenemos líderes que están luchando con los discípulos, pero es que no termina de cambiar, pero es que siguen lo mismo. La pregunta o la respuesta es: no ha nacido de nuevo. No ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Pero es que va a la célula, pero es que ha ido a la iglesia, ha ido a encuentro, pero no ha nacido de nuevo. Y hasta que la persona no nazca de nuevo, no habrá una transformación, no habrá un cambio, no habrá una madurez, no habrá discernimiento, no habrá ese, como tú decías ahorita, ese nacer a la piedad, a lo espiritual. ¿Por qué? Porque entonces allí es donde yo como líder, como predicador, tengo que revisar el mensaje y hacia qué área he estado impartiendo, si solamente al cuerpo y al alma o al espíritu. Entonces revisemos un poquito nuestros mensajes, hacia qué vamos predicando. Yo creo que lo otro es, tenemos que exponer la condición en ese mensaje, llámese del cero cuando estoy evangelizando a alguien y cuando estoy consolidando a una persona, porque lo estoy afirmando. Mi trabajo como líder, como acompañante, como mentor, como líder espiritual, tiene que ser conducirlo al nuevo nacimiento. Desde el primer mensaje evangelístico hasta mi trabajo posterior de afirmar, de consolidar, tiene que ser, para mí es indispensable estar seguro que esa persona vivió un nuevo nacimiento. Pastor, ¿y cómo estoy seguro? Porque vive los efectos. Temperamento transformado, empiezas a ver la persona. Cambios en su naturaleza, ya no es inclinado al pecado, ya a las emociones, sino al espíritu. Empieza eso, tú lo vas a ver, es visible, eso no es tan complicado, ver que alguien de verdad nació de nuevo. Entonces hay que exponer en nuestro mensaje la condición del ser humano ante Dios. Para ello tenemos que decirles que el ser humano está separado de Dios, que no hay forma, que no hay manera. Usted sabe que la religión tradicional dice que no, si somos buenos, si damos limosnas, si hacemos cosas, y eso es mentira, eso es falso, eso es una mentira diabólica para que la gente se pierda. Eso es plan para que... Pero luego también se puede estar metiendo en la iglesia cristiana. No, pero es que está bien, si está aquí, viniendo a la iglesia, está viniendo, pero uy, ya yo me siento bien porque está aquí viniendo, pero no ha nacido de nuevo. Y mucha gente que pueda estar en la iglesia no tenga todavía su eternidad asegurada porque no ha nacido de nuevo, sus vidas están igualitas, van a una iglesia, cantan, se saben las canciones, pero casi sus vidas son las mismas, no han nacido de nuevo. Entonces tenemos que explicar, tenemos que exponer la condición del hombre. Yo creo que no hay mejor mensaje evangelístico que las 4 leyes espirituales, porque las 4 leyes espirituales hablan claramente la condición. La primera es que Dios nos ama, la segunda es que todos somos pecadores. Ahí hablamos de Romanos 3 y decimos por qué el hombre está destituido. O sea, es exponer la condición del hombre, ¿ok? Entonces es vital eso. Y lo tercero y último, amor, fíjate, cerrando la idea de exponer la condición del ser humano. Estamos terminamos el domingo de leer Mateo, ya Marcos, y te das cuenta que todas las veces que el Señor... Ok, aquí estamos. Ok, entonces... Hubo un corte, perdonen, muchos que se cayeron por eso. Le decía entonces que el mensaje del Señor Jesús y aún de Juan el Bautista era arrepiéntanse. Cuando el primer mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, fíjese que él dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno
Cuando Pedro en Hechos capítulo 10 va a casa de aquel romano Cornelio y le expone todo lo que había vivido el Señor Jesucristo, la muerte, la resurrección. Le dice entonces en el versículo 43, Hechos 10, 43, dice que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecado. Le estaba hablando a una autoridad romana y le estaba diciendo: tú necesitas el perdón de pecado. Entonces es exponer la condición del ser humano, es que la persona caiga en cuenta que no somos tan buenos, que necesitamos ser justificados, que necesitamos, forma de hacerlo que no sea a través de la obra de Jesús. Necesitamos ese nacimiento para ver y para entrar, es la única manera. No importa de qué religión seamos, no importa las prácticas que hagamos, lo importante es ese nacer de nuevo para ver y para entrar. Eso nos asegura entrar y ver el reino de los cielos. Y lo último, yo creo que es ese acompañamiento, caminar con ellos hasta asegurarme que ellos nacieron de nuevo. Obviamente luego sigue ese discipular, pero en base a eso, y es una reflexión para los líderes, tenemos que acompañar y asegurarnos que ellos nazcan de nuevo, que cada persona que Dios nos confíe nazca y viva el nuevo nacimiento. Pero hoy la reflexión es para todos. ¿Naciste tú de nuevo? ¿Viviste tú el nuevo nacimiento? Hoy tienes que estar seguro de eso. Hoy lleva eso con lo que te enseñamos sobre lo que ocurre cuando vivimos un nuevo nacimiento. Evalúalo en base a eso, evalúalo en base a la palabra. Y otra buena pregunta que no la vamos a responder hoy porque vamos a verla en otro estudio es: ¿se pierde el nuevo nacimiento? ¿Se pierde esa salvación, esa vida eterna? Eso lo respondemos en otro discipulado que vamos a tener también de bases sólidas para nuestra fe. Así que, amados, me despido con este texto, nos despedimos con este texto. Oiga esto, Primera de Tesalonicenses 5:23, lo compartíamos al principio y se los decimos a todos ustedes esta noche. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, seamos predominantemente espíritu, porque nacimos de nuevo. Seamos predominantemente espíritu, no somos almas vivientes, somos espíritu vivificante. Pero también hagamos que miles y miles en los próximos años, antes que Él ya venga por nosotros, que eso está a la vuelta de la esquina, miles puedan nacer de nuevo y entrar al reino de Dios, empezando por tu familia, empezando por tus seres queridos. Así que un abrazo, les bendecimos.